Hola chicos, soy Juan Ros. Bueno, voy a tratar de hacer este vídeo de la clase de los síndromes respiratorios restrictivos. Disculpad que lo suba in extremis, pero no me da la vida. Si no os vale para este examen, bueno, pues espero que os sirva para el siguiente, para el final. Lo lamento, de verdad. Bueno, no me da la vida. Es así, chicos. Bueno, cuando estaba preparando este esquema para explicar las causas principales, los grandes motivos de los síndromes restrictivos, he pensado en recordar, en hacer un resumen de lo que son las alteraciones del intercambio gaseoso, que os pueden ayudar de forma general para la totalidad del módulo. ¿Por qué puede verse alterado este intercambio de oxígeno y CO2? Primero, porque no esté ventilado todo el aparataje, porque haya una ocupación bronquial o alveolar. La segunda causa, y muy importante, que no haya flujo sanguíneo. Recordad que la absorción de oxígeno estaba limitada por la perfusión sanguínea. Tercero, porque haya un daño en esa barrera, porque se haya engrosado, porque se haya destruido. El tercer motivo. Y el cuarto, porque haya un shunt que eluda todas esas unidades funcionales respiratorias. Vamos con los síndromes restrictivos. Si recordáis, los síndromes obstructivos estaban motivados por enfermedades de la vía aérea. Recordad, las tres principales, aunque hay algunas más raras: EPOC, asma y bronquiectasias. Bueno, pues los síndromes restrictivos surgen cuando existe una limitación, una dificultad a lo que es la excursión respiratoria. ¿Y cuándo puede ocurrir eso? Cuando hay, por ejemplo, una enfermedad pleural, cuando existe una enfermedad ósea, por ejemplo, una deformidad de la caja torácica, como puede ser una cifoescoliosis importante, o una enfermedad neuromuscular que no permita el movimiento de los músculos de forma adecuada, tanto de intercostales como puede ser del diafragma. Pero la que nos interesa es aquel síndrome restrictivo que surge de la afectación del intersticio. El intersticio pulmonar, igual que en otras estructuras, por ejemplo, en riñón o en cualquier parte, el intersticio es aquello que está en medio. En el intersticio se encuentran los vasos sanguíneos, las venas, los nervios, las arterias, los linfáticos. Y es una estructura, hemos de tratar de verlo así, como una estructura tridimensional que da soporte a esas unidades funcionales respiratorias. Insisto, los síndromes restrictivos surgen de todas aquellas estructuras alteradas que dificulten la excursión respiratoria, que dificulten el llenado pulmonar, por oposición a los síndromes obstructivos, en los que ocurría que había una resistencia anómala, sobre todo en la vía aérea más pequeña, y que acababa generando un atrapamiento aéreo. Aquí, en la restricción, lo que ocurre, por decirlo de manera muy simple, es que los pulmones no pueden llenarse de aire. Bueno, vamos con la espirometría forzada. Muy importante, bueno, fundamental para el estudio de los síndromes respiratorios restrictivos. No voy a explicar nada más que los resultados porque ya pude detallar algo más en el vídeo anterior de los síndromes obstructivos. Bueno, pues en este caso la relación entre el FEV1 y la capacidad vital forzada va a ser mayor o igual del 70%. Esto quiere decir que es normal. Y lo que marca el síndrome restrictivo es que la capacidad vital forzada será menor del 80%. Recordad que para este valor se utilizan los valores medidos y aquí se plantea junto a las medidas antropométricas y la edad del paciente. Esto vendría a ser lo que se dice el teórico. ¿De acuerdo? Síndrome restrictivo viene definido por una capacidad vital forzada menor del 80%. Si es puro, este cociente será normal.
Pero ojo, que no lo comenté en el otro vídeo. Puede haber cuadros mixtos que tengan datos de obstrucción y a la vez de restricción. Muy importante esto. Cuadros, hay cuadros obstructivos, hay cuadros restrictivos, pero también pueden ser mixtos. En cuanto al test broncodilatador, en los síndromes restrictivos en principio no tendría interés, salvo que hubiese un cuadro, como digo, mixto. Y en cuanto al test de difusión de monóxido de carbono, decir que al igual que ocurría, por ejemplo, en los cuadros obstructivos, cuando hay un enfisema pulmonar, en estas enfermedades, principalmente en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, este test de difusión estará disminuido, la DLCO, siguiendo las siglas anglosajonas. De los síndromes respiratorios restrictivos, nos vamos a quedar con la enfermedad intersticial, que es la que nos interesa. En lengua castellana, en las publicaciones, en los manuales, aunque hay diversas denominaciones, hoy en día se utiliza el de enfermedad pulmonar intersticial. Principalmente son difusas, pero anoto lo de local porque hay algunos procesos, como puede ser una radioterapia, imagino una radioterapia que se da sobre una mama, que puede afectar a una parte concreta del pulmón. Por eso recalco lo de local y difusa, aunque principalmente las que nos interesan son aquellas difusas y utilizamos el acrónimo de EPID. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí he hecho un pequeño esquema para que se pueda entender mejor lo que es el intersticio. El intersticio siempre es aquello que está entre estructuras, lo que da soporte. Este intersticio, en ello hay células intersticiales, hay fibroblastos, hay elastina, hay tejido conjuntivo. Os comento aquí, y para lo sucesivo, que allá donde haya tejido conjuntivo pueden atentar las enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Vale? En pulmón es un asiento habitual de las mismas. Bueno, pues este intersticio pulmonar separa lo que es el alveolo de las células endoteliales, de los vasos sanguíneos. ¿Y por qué puede producirse esta enfermedad intersticial? Hay muchos agentes, se han descrito más de 200 procesos, que pueden ser sustancias que se inhalan, tóxicos, fármacos, infecciones, enfermedades autoinmunes sistémicas y muchas veces procesos de naturaleza rara o casi siempre desconocida que provocan alveolitis. Esta es la principal afectación, pero también vasculitis. Y los manuales incluyen también la hemorragia alveolar, aunque este no es un proceso, por así decirlo, o por lo menos de forma significativa, de forma evidente, tan frecuente. Bueno, sea lo que fuere que se afecte, va a haber un proceso inflamatorio que va a dañar estas estructuras. Lo más natural es que haya un proceso de reparación, pero si el agente es muy agresivo o persistente o hay una susceptibilidad genética que impide esa reparación, la enfermedad va a progresar en el tiempo y puede haber formación de granulomas, entre otras estructuras, y la fase final es la de fibrosis, que va a dificultar todo el movimiento respiratorio. Se va a atentar contra la elasticidad pulmonar y eso va a generar restricción, que se va a poder comprobar, como hemos comentado antes, con la espirometría. Bueno, voy a tratar de resumir aquí la evaluación de la enfermedad pulmonar intersticial difusa. En cuanto a la clínica, puede ser de presentación aguda o crónica. Habitualmente es crónica. Esta se manifiesta en forma de tos seca. Si recordáis, en los síndromes obstructivos, en la EPOC, en concreto, la tos podía ser productiva. La disnea de esfuerzo progresiva es compartida tanto por la EPOC como por las enfermedades intersticiales. Y podemos encontrar datos
de la enfermedad de base que la produzca. Esto principalmente nos referimos a enfermedades autoinmunes sistémicas, con hallazgos, por ejemplo, cutáneos, articulares, inflamatorios, claro, o renales. Y en la evolución podemos encontrar signos de hipertensión pulmonar por esa destrucción intersticial y vascular que generará una sobrecarga de ventrículo derecho y a su vez ingurgitación yugular, hepatomegalia de estasis y edemas en miembros inferiores. En cuanto a la exploración física, hay que destacar los paradigmáticos crepitantes secos. En la EPOC puede haber también crepitantes, sibilantes o silencio auscultatorio en el enfisema. Estos crepitantes son muy particulares, forma seca. Si tenéis el cabello largo y lo frotáis cerca del oído, el sonido que se produce es muy similar. O incluso si imagináis o tenéis a mano un velcro y lo abrís, en ocasiones se escucha ese velcro en los pacientes. También, como he comentado antes en cuanto a la clínica, esos hallazgos que pueden expresar una enfermedad de base, insisto, principalmente inmunológica. En cuanto al estudio, la espirometría forzada, ya lo sabéis, que vamos a decir, con un patrón restrictivo, y el test de difusión del monóxido de carbono, que estará la DLCO disminuida. En cuanto a la imagen, la radiografía de tórax siempre es el primer paso a seguir, aunque puede ser normal. Y por lo general, si se aprecian signos intersticiales en la radiografía de tórax, nos está indicando que ya es una enfermedad avanzada. Por tanto, hemos de acudir a la tomografía computadorizada de alta resolución, que es la técnica de imagen principal para el estudio de estas enfermedades y que tiene unos patrones particulares que comentaré ahora más adelante. Y ahora entenderéis por qué le doy importancia a estos patrones. Un ecocardiograma se puede practicar si hay sospecha o signos o síntomas de hipertensión pulmonar, que es una complicación no solo de la EPOC, y también de las enfermedades intersticiales pulmonares, esa sobrecarga de ventrículo derecho de origen en el parénquima y en la vía respiratoria pulmonar. La fibrobroncoscopia. ¿Por qué es importante? En esta técnica se realiza un lavado bronquioalveolar que nos va a permitir tomar muestras para cultivo, que siempre se realiza, y nos va a permitir ver al microscopio la celularidad. Si hay un predominio de neutrófilos, si hay un predominio de linfocitos o de eosinófilos, puede orientar hacia el origen de la afectación intersticial. Y muy importante el cociente CD4-CD8, que habitualmente está disminuido prácticamente en todas las enfermedades intersticiales pulmonares, salvo en la sarcoidosis. Un cociente CD4-CD8 elevado por encima de 2,5 de 3 según las referencias puede orientar a sarcoidosis, aunque la sarcoidosis, esa enfermedad granulomatosa inflamatoria de origen desconocido, quiero comentaros que el diagnóstico es por biopsia. Y en cuanto al manejo, hoy se evalúa esta enfermedad, en nuestro hospital lo tenemos, mediante un comité multidisciplinar en el que se reúnen neumólogos, internistas, reumatólogos, radiólogos, también personal de farmacia para evaluar a estos pacientes, para plantear un tratamiento y sobre todo lo que es la biopsia pulmonar. Siempre será el diagnóstico definitivo, evidentemente, pero la biopsia pulmonar no es ninguna broma. Es una técnica que no está exenta de importantes complicaciones. Y según la clínica que tiene el paciente, sobre todo si hay una enfermedad inmunológica reconocible de base, una enfermedad autoinmune sistémica, o por los patrones radiológicos, de ahí le doy la importancia, quizá puede orientar a su origen y se puede tratar de evitar la biopsia pulmonar, que como sabéis ya de sobra, el tejido es el que ha de darte el diagnóstico definitivo de cualquier proceso.
Os comento aquí los distintos patrones radiológicos que podemos encontrar en la tomografía de alta resolución pulmonar. Por su importancia, por lo que he comentado, porque pueden ayudar a orientar la enfermedad. Recordad que la biopsia pulmonar es una técnica muy compleja y que se puede complicar. Estos patrones son, disculpad la simplicidad del esquema, lo he hecho lo mejor que he podido. El lineal reticular, que puede ser inicial en algunas enfermedades. El nodular, con nódulos menores de 2 milímetros, que se llama, es el patrón miliar, o con nódulos mayores de 2 milímetros. El de vidrio deslustrado, el patrón quístico, el consolidativo y el patrón empanal, que nos está mostrando básicamente un molde de lo que son el intersticio engrosado, fibrosado de los lobulillos. El patrón empanal es el de peor pronóstico, indica enfermedad terminal. Es importante que recordéis esto. En cuanto a la etiología de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, recupero esta tabla que os puse en clase, que modifiqué sin permiso, evidentemente, del Harrison, para mostraros cómo las clasifica esta autoridad. Quiero comentar aquí que tenéis, como ya os he comentado en clase, que tenéis que acostumbraros a la multiplicidad de tablas, de opiniones, de orientaciones. Yo utilizo esta porque es, insisto, Harrison es autoridad. Bueno, pues esta publicación lo que hace es dividirlas entre causa conocida, que pongo entre comillas, por lo que ahora comentaré, y causa desconocida. En cuanto a las causas conocidas que destaca Harrison, comenta las situaciones de exposición, sea por trabajo o por tratamientos, en forma de radiación o distintos fármacos, como veis. Incluye las vasculitis necrotizantes, la enfermedad que antiguamente se llamaba enfermedad de Wegener y la enfermedad de Chur-Strauss, y las enfermedades autoinmunes sistémicas propiamente dichas. Aquí quiero comentar que la referencia para vosotros, como es el manual de Sisinio, incluye las enfermedades autoinmunes sistémicas como de causa desconocida. ¿Y esto por qué puede ser? Es el punto de vista que uno utilice. Realmente las enfermedades autoinmunes sistémicas, su génesis es desconocida. Pero claro, puede haber otro punto de vista que considere que, ya que hay una enfermedad que se ha podido catalogar por criterios clasificatorios, una enfermedad como una artritis reumatoide, y si la persona desarrolla enfermedad intersticial pulmonar, pues se puede considerar de causa conocida. Insisto, esta tabla la pongo porque es la autoridad del Harrison. Tampoco os tenéis que preocupar excesivamente por esto. Sí que tenéis que entender las enfermedades que pueden provocar enfermedad pulmonar intersticial difusa, y creo que esta es una buena tabla que resume multitud de procesos. En cuanto a las... para terminar con las de causa conocida, fijaos que la neumonitis por hipersensibilidad, lo que antiguamente se llamaban las alveolitis alérgicas extrínsecas, que son producidas por antígenos que se inhalan y provocan esa reacción inflamatoria, se consideran de causa conocida. En cambio, la sarcoidosis, que es una enfermedad que está bastante bien catalogada y tipificada hoy en día, se considera de causa desconocida. Entre las de causa desconocida, las neumopatías intersticiales idiopáticas. La fibrosis pulmonar idiopática se considera aparte porque es la más frecuente y es quizás sobre la que hay mayor conocimiento. Es una enfermedad muy grave, como recalcaré más adelante. Y fijaos que, para que podáis recordar, fijaos que cuando se utiliza el apelativo de intersticial en su nomenclatura, es que es de causa desconocida, aunque puede aparecer también el término criptogenético, como en la neumonía organizada criptogénica, que antiguamente se llamaba, podréis encontrarla por ahí, como bronquiolitis obliterante y neumonía organizada. En las que considera como otras causas, quiero destacar la proteinosis alveolar pulmonar, porque el lavado bronquioalveolar puede permitir la visualización de esas estructuras proteicas
que son diagnósticas de esta enfermedad. Lo recalco para que veáis la importancia que tiene la fibrobroncoscopia y el lavado bronquialveolar y la visualización de las muestras al microscopio en el diagnóstico de estas enfermedades. Bueno chicos, y ya para terminar, unas anotaciones sobre la fibrosis pulmonar idiopática, ya que es la más frecuente de las EPID. Suele ser de presentación crónica y afecta a varones mayores de 60 años, esto en términos generales, que tienen exposición al tabaco, aunque el tabaco ya sabéis que causa enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tiene relación con las enfermedades intersticiales porque puede facilitar la bronquiolitis respiratoria con EPID y la neumonía intersticial descamativa. Pero como digo, hay una relación entre el tabaco y la fibrosis pulmonar idiopática, al menos estadística. La mortalidad es del 50% a los 5 años. Esto lo recalco porque las enfermedades intersticiales pulmonares no son ninguna broma, son enfermedades por lo general graves. Da igual que sea la fibrosis idiopática o que esté asociada a una enfermedad autoinmune sistémica o de otra naturaleza. El patrón radiológico más frecuente es la afectación reticular de las bases en su parte posterior, aunque en la evolución puede aparecer la panalización, que como comentamos antes es un criterio de enfermedad muy avanzada, de muy mal pronóstico, y pueden generarse bronquiectasias por tracción desde esas zonas fibrosas. Y aquí una cosa que quiero recalcar. El sustrato patológico es la neumonía intersticial usual. Atención a esto. La fibrosis pulmonar idiopática a nivel anatomopatológico cursa como NIU, pero no toda NIU significa que exista una fibrosis pulmonar idiopática. Atención a esta relación. Y bueno, yo creo que he tratado de hacer este resumen, como os digo siempre, con la mejor intención. He intentado ser lo más breve que he podido. Y nada, espero que tengáis mucha fortuna, que os vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.